Entonces, detalles técnicos aquí cuando trabajamos con varias variables. Número uno, si estoy trabajando en una dirección, mi segunda variable, pues esta es una función de dos variables. Nuestras variables son X y Y. Esas son nuestras variables. Cuando estemos trabajando en una dirección, la otra se asume como constante. Por lo tanto, cuando voy a derivar, tengo que estar atento a cuál es la dirección que estoy tomando. La dirección es qué variable estoy usando, si estoy usando la variable y o la variable x. Entonces, cuando vaya a derivar, digo, ajá, tengo que derivar respecto a x. Si derivo respecto a x, entonces la y, para efectos de mis cálculos, va a convertirse en una constante. Por lo tanto, ella es como un número mientras estoy con x. Y a partir de ahí es que puedo analizar el resto del comportamiento. Por eso te decía, aquí, cuando derivo respecto a x, mis derivadas van a estar asociadas a este término y a este. ¿Por qué el último no me interesa? Porque en x, el logaritmo neperiano de y es un número. No importa si esa y es 3, 4, 5, da lo mismo. Pero lo convierto en un número momentáneamente. Cuidado que él asume valores, pero yo lo voy a convertir a él en un número mientras derivo respecto a x. Si me voy respecto a y, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a considerar que todo lo que tiene x pasa a ser para mí una constante. Entonces ahora mis derivadas van a estar enfocadas en este señor y en este. ¿Por qué? Porque son los términos que tienen y. ¿Qué pasa con el x cuadrado? Bueno, se convierte en cero porque en la dirección de x cuadrado es un número, como si fuera 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Entonces, cuando hacemos derivadas parciales, los elementos que debemos considerar o el elemento que debemos considerar es la dirección. ¿En qué dirección se encuentra la función que estoy haciendo? ¿En qué dirección? Si estoy en la dirección de x, todo lo que tenga y lo voy a considerar un número. Si voy en la dirección de y, todo lo que tenga x lo voy a considerar como un número. Si tengo un x cuadrado, que fue este caso, como estoy en la dirección de y, él se convierte en cero, porque no tiene y. Si estoy en la dirección de x, todo lo que sea y que no tenga x se va a convertir en cero su derivada porque se asume como una constante. Ay, perdón, se salió aquí. Volví. ¿Me sigue la idea, María? Yo ahí tengo una duda. Ajá, cuéntame. Y yo tengo otro, ¿cómo se dice? No sé, por decir, más D ahora más H a la 3. Ajá. ¿Qué se hace ahí? Se mete en los... ¿dónde lo dejo? O sea, lo derivo con respecto a X, Supone- pero lo dejo nombrado Ajá. igual, como si Pero, fuera una Y. O sea, ajá, a ver si traduzco lo que me quieres decir. Suponiendo que en la función aparezca otra letra. sí, otra letra. Ajá. Mientras esté derivando, supongamos, porque puede ser, sí, ahí pueden haber 6 letras si tú quieres, X, Y, Z, W, no importa. Supongamos que la función tiene tres variables, depende de X, depende de Y y depende de Z. Si yo voy a derivar respecto a X, Y y Z son números. O sea que si, por ejemplo, eso tuviese una Z y al final hay un más Z cuadrado, bueno, la derivada de él es cero en X. Dice, ya va, pero él no es una variable. Sí, pero como estoy viendo la derivada en una dirección particular, estoy anulando las otras. Por eso es que uno dice que son constantes. Anulando quiere decir que voy a suponer que las otras no cambian. Es un número fijo que está ahí. Yo no sé cuál es, pero es un número fijo. Y lo que quiero ver con la derivada es qué cambio puede generarse en la función en la dirección de X, sabiendo que Y, Z y T, W, la que tú quieras colocar, H, permanecen constantes, son siempre constantes. ¿Me sigues ahora en la idea? Ok, listo. Entonces o sea, lo que yo voy es, se haría lo mismo como en este caso que está el logaritmo natural de, ay, no.
Lo mismo sí. O sea, si tengo otra letra, otro factor ahí que no está en la función, como ahí dice función de x, y, o sea, que no está ahí, ¿sí me entiendes a lo que voy? Sí, sí. O sea, Él se ok, convierte en constante. Por efecto, es una ok, constante más. ok, listo. Entonces, para analizar una eh, función o una derivada de esta forma, lo que vamos a convertir la función en relación a su dirección. Si la dirección es para X, toda la Y es número. Si la derivada es respecto a Y, toda la X o Z es número. Si voy a derivar respecto a Z, entonces diré que X y Y son números. Y así con cada uno voy a ir analizando esa información y voy a ir resolviendo esa condición. Por ejemplo, observa esta función que está aquí. Bien. Yo igual también como no las tengo aquí resueltas, porque aquí lo que tengo es una serie de funciones, pero para que vayamos viendo este detalle. Dice aquí calcular las primeras derivadas parciales de esta función, de estas funciones. Vamos a tomar en cuenta un par de ellas, no más de eso. Nos toca derivar con respecto a X y con respecto a Y. ¿Ok? Si queremos derivar respecto de X, todo lo que sea Y solo, me refiero a un término donde solo hay Y, para efectos de nuestro análisis pasa a ser una constante. Por ejemplo, mi pregunta para ti María, es, vamos a derivar esa función respecto a X, parcial de f respecto a X. ¿Cuál de los tres términos que ves aquí, el 2x cuadrado, el 3y o el logaritmo neperiano de x y y, se va a convertir en cero? Estamos derivando respecto a x. ¿Cuál El de esos 3 tres términos van a ser cero? 3y. 3y. Listo. Ya estamos entendiendo mejor el proceso. Perfecto. 3y. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural y el x cuadrado están en función a la variable que quiero. Entonces, el primer término, que es 2x cuadrado, derivando respecto a x, quedaría como 4x, porque baja el 2, multiplica el 2 que ya estaba, 2 a la 1, etcétera. Más, aquí sí viene un detalle técnico, el 3y ya sabemos que es cero porque en la dirección de x, y es una constante. Pero al final tenemos la derivada del logaritmo neperiano, del logaritmo natural. Pero recuerda que esa derivada tiene la característica de que genera dos cálculos. El primero, ¿cuál es? Que la derivada es uno entre el argumento. Recordemos, el argumento es lo que está afectado por el logaritmo neperiano. Significa que si derivo el neperiano de xy va a ser uno entre xy. Pero eso tiene una derivada interna porque tengo que derivar ahora x por y. Pero como estoy en la dirección de x, la y que está multiplicando esa x en el argumento se queda como un número constante, fijo. Como voy a derivar x por y es un número fijo, es un número, no sé cuánto es, pero es un número fijo, pues estamos en la dirección de x, la derivada de xy parcial respecto a x simplemente es y. ¿Ves por qué, María? Porque digo que esa es y solamente. La derivada interna. ¿No me puedes de pronto explicar escribiendo? Qué pena contigo. Sí, tranquila, no, no hay rollo. Lo hacemos, ya va. Déjame salir de aquí y quedarnos en la misma. Pero voy a hacer un cambio como hice la vez pasada. Ya, permíteme aquí. Deja de compartir un momentico y vamos a poner esto para que se vea toda la cuenta. Ah, listo. Aquí va toda la cuenta.
Vamos a insertar la ecuación. Lo voy a hacer con la nomenclatura más simple para las derivadas, pero recuerda que hay varias para que sea más fácil visualizar lo que quiero. Aquí estamos derivando respecto a x. Por eso voy a poner aquí fx. Déjame aumentar aquí el tamaño para que lo podamos ver mejor. Esto es para simbolizar la derivada respecto a x. ¿Qué tendría? Tendría 4x, porque la derivada de 2x cuadrado baja el 2, multiplica el 2 que está afuera y me quedaría a la 2 menos 1. El 3y es 0 porque es una constante. Pero si recuerda, la derivada del logaritmo neperiano es uno entre la función, el argumento, es decir, lo que está dentro de la expresión, uno entre lo que está dentro, pero debo multiplicarlo por su derivada interna, porque al final el logaritmo neperiano es una función compuesta. Compuesta quiere decir composición de funciones. Ese concepto es importante que lo recordemos y lo manejamos. La regla de la cadena depende exclusivamente de la composición de funciones. Y en la composición de funciones, María, hay una función externa y una interna. Estamos derivando la externa primeramente. ¿Quién es nuestra función externa? El logaritmo neperiano. Esa es la externa. Esa derivada es 1 entre el argumento. Pero x por y también es una función. Por estar en la dirección de x, la derivada de x sola es 1. Como y la está multiplicando, esa derivada que es 1, la de x, se multiplica por y. Por lo tanto, aquí tendría que colocar y. Ahora sí. Sí, señor. ¿Qué ocurre entre estas dos y, María, ahora? Las del último cálculo. ¿Qué va a ocurrir Se, entre ellas? se pueden dividir, pues ¿Correcto? anular. En este caso, simplificar, pero es tal cual. Las divido y me queda el número 1, pues estoy dividiendo dos cantidades exactamente iguales. Entonces, esto sería 4x más 1 entre x. Y esta sería la derivada respecto a x de esa función. Vamos a tener ahora un comportamiento similar, pero nuestra derivada ahora es respecto a y. Si es respecto a y, ¿qué le va a pasar al 2x cuadrado? Va a ser cero. Ajá, él se convierte en cero. Listo, perfecto. Pues voy en la dirección de y, todo lo que sea x solo que no tenga y es una constante que está en el proceso. La derivada de 3y, además tiene un menos, daría menos 3 porque la derivada de y es 1. Porque las derivadas con x, con y, la variable la puedo nombrar de cualquier manera, yo le puedo poner cualquier letra. Entonces, como nuestra variable en este momento es y, se convierte en la variable de uso y por lo tanto aplico las mismas reglas. Más la derivada del logaritmo neperiano de x por y nos va a quedar muy similar a la anterior. ¿Por qué? Derivo primero afuera. La derivada del logaritmo es 1 entre xy. Mira que da similar a la de arriba. Pero aquí viene un cambio. La voy a multiplicar por la derivada interna, que es la derivada de xy, esas dos letras, pero ahora mi variable es y, no es x. La variable que estoy utilizando ahora es y, no x. Significa que si derivo y, que está elevado a la 1, la derivada de y es 1, multiplicado por la x, y me queda la letra x. En este caso, la constante x, que viene del múltiplo. Recuerda la diferencia entre múltiplo y constante. ¿Quién se simplifica ahora, María? La X. Entonces nos quedaría como respuesta 3 más 1 entre y.
y ya hemos calculado ambas derivadas. La derivada parcial respecto a x, la derivada parcial respecto a y. Lo que cambia es la dirección en la que estamos trabajando. Bien, eso es lo único. De resto voy a aplicar las mismas derivadas, los mismos procedimientos que hemos visto hasta ahora en las otras derivadas. Por ejemplo, vamos a hacer una que es difícil, que es la número 2. Bien, dame pasarlo a una lámina aparte para que lo veamos. Digo esta porque tiene raíces, tiene la exponencial, hay un poquito de cada cosa. Bien, nos piden derivar ahora esta función, 2y cubo menos 3 raíz cuadrada de y más e a la x por y. Ahí está la derivada de las raíces, ahí está la derivada de la exponencial y la derivada potencial. Bien, vamos a hacer lo mismo, vamos a derivar respecto a x. Vamos a insertar aquí nuestros símbolos de la ecuación. Te pregunto, ¿eso es raíz cúbica de y o es menos 3 por fuera de la Sí, no, raíz? es menos 3 fuera de la raíz. Ese menos 3 está multiplicando la raíz. Ok. Vamos a derivar primeramente respecto a x. ¿Qué términos ya sabemos se van a anular? Son cero. Estoy respecto a x. El 2y a la 3 y el menos 3 raíz de y. Esos son ceros, seguro. ¿Qué pasa con e a la xy? Que e a la xy tiene tanto función exponencial como el producto de la x y de la y. Por lo tanto, ahí Pasa ya. Ajá, dime. similar a lo que hicimos ahorita Correcto, con el logaritmo. correcto. Ahora tenemos que derivar, pero recuerda, la exponencial es la única derivada que su resultado inicial es exactamente ella misma. Es decir, la derivada de e a la xy vuelve a ser e a la xy. Pero voy a multiplicarla por su eh, derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? Bueno, la derivada interna es x por y. Recuerda, la exponencial, cuando es e elevado a algo y tú quieres derivarlo, tienes que escribir inicialmente la función íntegra, exactamente como la viste, e a la xy. Y ahí es donde viene el cálculo siguiente, la derivada de esa función. Pero recuerda, estamos en la dirección de x. Por lo tanto, si vamos a derivar x por y, en la dirección de x, ¿qué nos quedaría? ¿Qué vamos a derivar qué, perdón? Estamos en la dirección de x y vamos a derivar x por y. ¿Qué nos quedaría? X, y. Recuerda, nuestra variable es x. La y es para nosotros un número. ¿Qué quedaría de la derivada de x por y respecto a x? Porque esa es la que estoy considerando ahorita. 2y a la 3. No, porque 2y a la 3 y él, no, él ya se fue hace rato, acuérdate. 2y a la 3 ya se fue porque él es una constante en x. Ahí no hay Ujú, x. sí. Ese ya se fue. Tenemos que derivar es x por y, siendo x la variable y y es como si fuera un número que está puesto ahí, pero él representa un número. Ok, ¿Qué entonces nos se hace quedaría? lo del fraccionario que queda eh, en el No, denominador x multiplicando, no, en el denominador y. no, Mm, porque acuérdate que no estamos derivando es lo que quedaba arriba. Vamos a ujú. rebobinar algunas cosas que son buenas, por eso es siempre conveniente lo que te comenté hace rato. Vamos a ir de atrás hacia adelante, de lo último hacia lo primero. Para derivar una función exponencial, que por ahí la mencionamos hace un par de semanas aproximadamente,
la derivada de e elevado a algo, el algo puede ser la función que vamos a utilizar. Esa derivada siempre vuelve a aparecerte íntegra. Es decir, que en la derivada de una exponencial voy a volver a colocar la exponencial íntegra, sin cambiarle absolutamente nada. Por eso puedes ver que este e a la xy es el mismo que está aquí, e a la xy. Pero esta exponencial se va a ver multiplicada por la derivada de la función que hace las veces de exponente, que en nuestro caso sería x por y. Si queremos derivar x por y, siendo, recuerda, x es nuestra variable. Y es como si fuera un número. Es como si yo te pidiera la derivada de 2x. ¿Cuánto da la derivada de 2x nada más? Concéntrate en esa parte. ¿Cuánto da la derivada de 2x? De 2x con respecto a x. A x, tal cual. 2x respecto a x. Cero. ¿Cuánto da la derivada de 2x respecto a x? Da 2. 2. Aquí pasa exactamente lo mismo. Lo único es que en lugar de decir 2x, estoy diciendo yx. Pero como voy a derivar respecto a x, me quedaría la y, que es el término que ves colocado aquí. Esa es la derivada a, eh, respecto a x de la función. Bien, en lugar de derivar x y y como si fueran ambas funciones, dejo una como constante y paso a derivar la variable que tengo. Esa es la respuesta de la derivada respecto a x. Vamos a ver ahorita la derivada respecto a y. ¿Qué pasa respecto a y? Vamos a copiar aquí este formato para utilizarlo. Ahora vamos a ir respecto a y. Si evalúo respecto a y, ¿cuánto daría la derivada de 2y cubo? Ahora mi variable es y, María. Y es mi variable. ¿Cuánto daría la derivada de 2y cubo? Y aquí no es cero, ya te puedo decir. No es cero porque esa es y estamos en esa dirección. Sí, 6 llega a la Ajá, 2. correcto. 6y elevado a la 2. Menos, menos. Vamos a derivar ahora 3 raíz de y. 3 raíz de y. Si voy a derivar 3 raíz de y, el 3 va a quedar afuera normalito, porque es un múltiplo. Él es un número que está multiplicando. Y ahora tengo que derivar la raíz cuadrada de y, que es como hacer la derivada de la raíz cuadrada de x. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la derivada de raíz cuadrada de x? O de y en este caso. Siendo y nuestra variable, la vamos a expresar como si fuera una potencia. Y elevado a la 1/2. Y elevado a la 1/2. ¿Cómo nos quedaría la derivada de y elevado a la 1/2? María. Recuerda, nuestra variable es y. Y está elevado a una potencia llamada 1/2. Omar, la verdad no. Sí sé que lo Ajá. vimos, pero no recuerdo Vuelvo. muy bien cómo se Vuelvo. hace. Sí sé que la raíz siempre hay que cambiarla a exponente A exponente. funcionario, Ajá. pero Y no me ahí, acuerdo ajá. qué es Y el paso ahora, que debo ok. decir. Ahora vamos a aplicar para poderla resolver el caso de la potencia. Exactamente igual. Le vamos a colocar, lo voy a poner por fuera como para que lo llevemos ahora a la función. Tendría aquí la raíz cuadrada de y. Ah, sí, se resta -1 Ajá, muy pasando bien. pasando, Correcto. sí. Listo, por ahí va. Recuerda, nos quedaría de esta manera. Raíz de y, vamos a Entonces recordarlo, me no hay rollo. quedaría, Ya, se me perdí aquí. Ajá. sí, Esto es lo mismo que decir y elevado. quedaría un medio. Ajá, quedaría y elevado a la 1/2. Ah, Y elevado a la 1/2. Y si tengo que derivarla, sí. recuerda, si voy a buscar la derivada,
el 1 medio baja multiplicando. O sea que lo primero que tendría que escribir aquí, se me perdió aquí, ok, es la fracción 1 medio. Por y elevado a la resta de 1 medio menos uno. ¿Cuánto resta 1 medio menos uno, María? Menos un medio. Ok. Entonces nos queda elevado, Espérate. aquí nos queda y, me quitaré esta de aquí, elevado a la menos 1 medio. Sí. Pero, ¿qué significa y a la menos 1 medio? La potencia negativa, recuerda, significa que ella está dividiendo, porque elevar algo a la menos un determinado exponente es un recíproco, es decir, ese y a la menos 1 medio realmente es este uno queda arriba, el abajo tenemos el 2 del 1 medio y ahora me quedaría aquí la raíz cuadrada de y. ¿Por qué la raíz cuadrada de y? Porque ¿qué significa y a la menos 1 medio? Que sería uno entre y a la 1 medio. Pero ¿qué representa y elevado a la 1 medio? Representa la raíz cuadrada de y. Ojo, este numerito de aquí es el que voy a colocar aquí al lado del 3. ¿Me siguen la idea? Sí, señor. Y ahí voy entonces a buscar ahora la última derivada. Volvería aquí con un más. A ver si la coloco en la forma completa para que no genera y no podamos ver. Uno entre 2 raíz cuadrada de y. Pero resulta que esto se enfrenta a un más. Y aquí no sé por qué él me cambia de esta manera. Ah, ok. Más la derivada de la exponencial, que también tiene x y y. Volvemos otra vez. La derivada de la exponencial es ella misma íntegra, es decir, se va a colocar exactamente igual. E elevado a la x por y. Pero vamos a multiplicar esa derivada, que recuerda, esta es la regla. Cuando tengo que derivar e elevado a cualquier cosa, voy a escribirla exactamente original. E elevado a eso que me pusieron allí. Para multiplicarla luego por la derivada interna, que en nuestro caso la derivada interna es la derivada de x por y, pero ahora mi variable es y, no es x. Significa que si voy a derivar respecto a y, si voy a derivar respecto a y, la x se mantiene constante. Por lo tanto, si esa y se mantiene, eh, si esa x, perdón, se mantiene constante y estoy derivando respecto a y, me va a quedar únicamente x. ¿Me sigues en la respuesta, María? Sí, señor. Y aquí quedaría nuestra derivada respecto a y. Voy a colocarle aquí abajo. Este es un apartado que hicimos solo para la eh, y. Esa sería la derivada respecto a x y la derivada respecto a y. ¿Me siguen la idea? Sí, señor. Entonces ahí ya tengo la derivada tanto respecto a x como respecto a y de la función. Listo. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, que necesitamos ir revisando nuevamente los términos, perdón, los procedimientos o las reglas para derivar con una sola variable, porque realmente lo que estamos aplicando es eso, la derivada con una sola variable. Y la derivada con esa sola variable cumple las mismas reglas, lo único es que la y
la vamos a considerar como una constante si estoy en la dirección de X, o la voy a considerar como una variable si estoy en esa dirección que nos interesa. Entonces, de ahí es que podemos analizar el resto de la información. Voy aquí con un par de elementos para que veamos otras cosas que tienen que ver respecto a las derivadas parciales. Al igual que en las derivadas simples, uno puede, perdón, hacer en las derivadas tantas como una quiera. Me explico. Si recuerdas, cuando vimos el estudio de la concavidad de una función, para estudiar la concavidad, había que derivar dos veces. Derivo por primera vez, derivo por segunda vez, y en esa derivada por segunda vez yo igualo a cero, hago los análisis de los signos y puedo analizar la concavidad de una función. Y podría derivar por tercera vez, por cuarta, todas las veces que yo quiera. Bien. En las derivadas parciales pasa exactamente lo mismo. Voy a derivar por primera vez, puedo derivar por segunda vez, eso se llama de segundo orden, puedo derivar por tercera vez, por cuarta, por quinta. Normalmente, o para los cálculos que nosotros vamos a hacer, vamos a derivar solo dos veces, la derivada por primera y la derivada por segunda. Ahora, ¿qué trae de nuevo, o qué trae adicional, más que de nuevo, con las derivadas parciales? Que vamos a derivar primero respecto a X, luego respecto a Y, pero tengo unas derivadas cruzadas. Voy a colocarlas aquí. Estos se llaman derivadas cruzadas. Mira que aquí, y no es lo mismo, el orden es importante aquí. Lo que estamos viendo es la derivada. Esta segunda que ves aquí abajo, déjame remarcarlas para explicarlas con más calma. Esta derivada y esta derivada surgen porque tengo dos variables. Entonces, yo puedo derivar una vez respecto a X y una vez respecto a Y. Puedo agarrar la primera función que derivé respecto a X y volverla a derivar con X, hacerla la segunda derivada. Puedo agarrar la derivada que hice con Y primera vez y volverla a aplicarle a ella otra derivada, ya sería la de segundo orden, pero puedo hacer la cruzada. ¿Qué significa cruzada? Que primero derivé respecto a Y, para que tengan en cuenta cómo se lee esos recuadros. La que se escribe abajo de segunda aquí, esa fue la primera que se hizo. Me explico. Derivé por primera vez respecto a Y y lo que me dio lo derivo ahora respecto a X. La nomenclatura es esta que tú ves aquí. Derivada segunda, eso es lo que significa el 2 que ves aquí, derivada segunda de la función, que es con X la segunda vez cuando la primera vez fue Y. En ese orden se escribe. Me siguen la idea, María. Pues esta vez se enredan muchas cosas. Sí, ahí estoy enredadito. Ajá. La que se escribe de segunda abajo, porque el 2 de arriba, ese 2 que tú ves arriba, es para indicar que la función se derivó dos veces. Pero cuando utilizo la misma variable, se utiliza esta nomenclatura que ves colocada arriba. Observa que tanto la X como la Y aquí se le pone un cuadrado. Eso es para decir que esa derivada se hizo dos veces, mira aquí, se hizo dos veces con respecto a X y esta se hizo dos veces con respecto a Y. Es decir, derivé respecto a X, me dio un resultado y ese resultado lo vuelvo a derivar respecto a X. Hago lo mismo con Y, derivo mi función con Y y vuelvo a derivar con Y. Pero, como hay dos variables intervinientes, también puedo derivar en una dirección y después pasar a la otra. Porque las de arriba son derivadas las dos veces en la misma dirección. Por eso ves aquí abajo 2x, xx. Y aquí ves xy. Pero la de abajo es yx y xy. Ven que están las dos. Pero el orden importa. Quien ponga de primero, me explico. Quien ponga de primero, para que vean que, porque estas nomenclaturas enredan a veces la vida. Mira este detalle. Déjame colocarlo aquí.
Si ves este detalle, aquí puse YX, pero aquí puse XY. Es decir, cuando se escribe con la letra, la primera fue la primera derivada que se hizo. Aquí. Primero se derivó respecto a la Y y a continuación se derivó respecto a la X. Pero cuando utilizo la otra nomenclatura, es un problema en que por no ponernos de acuerdo los matemáticos en cómo vamos a escribir las cosas. Pero eso se traduce en esta nomenclatura al revés. ¿Qué quiero decir con al revés? Cuando escribimos el símbolo de derivada parcial, que es como esta especie de D que aparece allí, realmente es una letra del alfabeto griego, esto me indica que primero se derivó de Y y el resultado que me dio cuando derivé respecto a Y, ahora lo derivo para la otra, respecto a X. Lo mismo ocurre aquí. Tengo la derivada de XY que no es igual que la de YX y aquí se invirtieron las letras. Porque aquí estoy diciendo con la nomenclatura de afuera, esta grande, la F, que yo derivé respecto a X y ese resultado lo volví a derivar, pero ahora para Y. Mientras que aquí en esta nomenclatura se escribe de otra manera. Lo que se ve de último, lo que se escribe de último, fue lo primero que se hizo y lo último es lo que se escribe de primero. Poco para que tengas referencia, porque a veces esto enreda. Claro, estamos trabajando hoy, vamos a seguirlo trabajando en las próximas clases, pero enreda a veces, ajá, pero la letra va primero, va después. Depende de la nomenclatura que se esté empleando para hacer el cálculo. ¿Por qué traigo a colación las derivadas de segundo orden? Porque cuando lleguemos a máximos y mínimos, eso lo vamos a ver en la próxima, en el próximo enlace. De esto nos quedan 2 minutos. Voy a terminar esta explicación, cerramos y volvemos a ingresar y ahí vamos a ver un poco por qué necesitamos las segundas derivadas. Porque esas segundas derivadas tienen el mismo efecto que las segundas derivadas cuando es una sola la variable. Te van a permitir calcular mínimos y máximos. ¿Me explico la idea, María? Sí, no. Ese sí sonó complicado. Porque cuando tú dices sí, señor, que me hace sentir además viejo, no es que no lo sea, obvio, pero me pone así como más viejo. Dice sí, señor. Pero este sí sonó peligroso, María. Sí, Yo pues le tendría miedo verlo desde esta perspectiva porque digo que me da miedo. Eso así como si, no sé, mi esposa me preguntara si la amo y yo digo sí. Me voy a meter en un lío, muy seguramente. Muy seguramente. Ya me entendiste. Qué bien. Esa risa dice, tú me entendiste. es que el Me voy a tema es entender en que un lío porque ya va. Eso no sonó para, pero para nada convincente, pero para nada. el tema es que no sé si no entendí porque está difícil el tema o porque hoy fue un día muy pesado. O ambas Entonces es cosas, el madre. problema. O ambas cosas, madre. Ambas cosas. Pueden ser cualquiera de las dos. Es decir, podemos poner una cosa o la otra o ambas. Porque te digo eso que me dijiste ahí, yo decía, ¿cómo así que el exponente es para demostrar que se ha hecho, es que tengo la palabra, pero en alemán, la derivada dos Ajá. veces? Sí, cuando uno deriva dos veces, me queda un minuto, lo digo así rapidito y nos volvemos a conectar. Pero cuando uno deriva dos veces, arriba se escribe un cuadrado en el símbolo de derivada, pero el de abajo se le escribe a la variable. Porque es una manera de identificar que no estoy elevando al cuadrado la función. La que estoy haciendo es la derivada dos veces de esa función. Como si pusiera f y los dos palitos arriba. Es exactamente igual. Ok, listo. Ajá, listo. Nos vemos ya. Ok.